encuentro con los protagonistas y la directora de la película Allá, con Montserrat Larqué, Fátima Molina y Pablo Atizarán. Astiazarán, perdóname. Astiazarán. eh, bueno, primero, Monse, quería saber cómo fue el camino para llegar a este que es tu primer largometraje de ficción y pues qué diferencia has visto con tus anteriores proyectos. Bueno, como todos los caminos de las películas, de las primeras películas, es un camino larguísimo y lleno de complicaciones, pero muy satisfactorio al final, ¿no? Eh, pues empecé desde estudiando el guión de largo, porque me di cuenta que no sabía escribir guión de largo, aunque ya había hecho cortometrajes, y después desarrollarlo, y después buscar productores, y después financiarlo, y ya después por fin entrar a lo que es el regalo para, supongo que para todos los directores, para mí lo es muchísimo, que es filmar, ¿no? La diferencia, pues, es brutal. No es lo mismo filmar, aunque te digan: "No tienes mucho tiempo para filmar tu cortometraje, solo tienes 2 días en lugar de 3". No es lo mismo eso a tienes 5 semanas que filmar, tienes que gobernar el set, tienes, tenía muchísimos personajes. La película tiene muchos personajes, son 14 personajes. Entonces, eso, pues, es muy complicado para mantener el tono de cada personaje de manera individual, teniendo en mente la visión general de cómo se van a armonizar esos tonos actorales dentro de la película para la historia. Sí es una gran diferencia, me gustó muchísimo la experiencia y ya la quiero repetir. ¿Hubo alguna inspiración en específico o cómo se construyó? Fíjate que mis personajes en esta película, un poco fueron construidos a lo largo del tiempo desde vivencias, eh, que yo tenía niña. Yo me crié en Texcoco y me acuerdo que a la vuelta de mi casa había una tiendita donde había una señora que se llamaba Doña Huicha. Mm, No se parecía físicamente, pero siempre sentía que era muy rígida. O sea, yo iba de niña así caminando a su tiendita, ujú, que estaba en su casa, que era azul, así como ujú. la de la Doña Huicha, y estaba llena de plantitas, de botecitos con plantitas, y iba yo y compraba dulces, ¿no? Y Ujú, ya, luego me iba a mi casa. Y siempre estaba como de malas. mm. Entonces, me acuerdo un poco de ella, ¿no? Y al final terminas también construyendo lo que sirva para la historia, porque puedes tener muchas inspiraciones en vivencias personales, en gente que conoces, pero nada en el cine está escrito, aunque parezca que se parece a la vida, la verdad es que no está escrito cómo funciona la vida, está escrito para que funcione, para entretener, contar una historia durante un tiempo y que se narre para la narración. Y aunque a veces sí te basas en la vida real, la verdad es que escribirlo, pues hay que hacer muchos ajustes para que funcione para la historia. Claro. Y Fátima, Pablo, vivieron la construcción de su personaje y qué se quedan con él. Ok, ¿yo? Bueno, pues la construcción del personaje la vivimos unas semanas antes, unos meses antes de comenzar el rodaje, cuando Mons empezó a convocarnos para los ensayos. Empezamos a platicar, empezamos a explorar como ciertas ideas. Yo con Monse me tocó también como empezar a plantear los posibles escenarios del pasado de mi personaje. Después de eso, luego viene también llegar a Guadalajara y comenzar los ensayos, y eso también nos empezaba como a ayudar a situarnos un poco más en la realidad de lo que creíamos que iba a suceder, que eso nunca sucede porque cuando llegas al set te das cuenta que son cosas diferentes, pero ayuda muchísimo comenzar a plantear una idea, ¿no? Ella también estaba seguro checando como otro tipo de cosas, pero nosotros nos ayuda como para empezar a integrarnos, empezar a conocernos, porque todo el crew y el elenco, en su mayoría, era de Guadalajara, empezar a conocernos, empezar a sentirnos, que es bastante importante también. Y eso, lo demás, o sea, lo fuimos construyendo poco a poco, pero al llegar al set comienza la magia. Y de tu personaje, de lo que construiste, de lo que hiciste, ¿con qué te quedas? Eh, con la Marta Valiente que podemos ver
a la mitad de la película, ¿no? O sea, cómo empieza a defender también a sus amigas, cómo con esta sororidad y cómo decide dentro de este pueblo donde la educación y los valores son muy diferentes, ella decide tomar una decisión y arriesgarse y ser valiente, ir por lo que quiere en su vida, que no había planteado nunca, que nunca había luchado por lo que realmente a lo mejor ni siquiera había creído que ella podía tomar esa decisión, y me encantó que Marta pudiera hacer eso. O sea, personalmente hablando como Fátima, te digo, gracias que puedo contar una historia así, tener un personaje donde ella hoy sí fue valiente y tiene un final positivo que contar. ¿Y tú, Pablo? Yo en mi caso creo que la construcción del personaje vino desde el guión mismo y nunca paró. Todos los días, de mayor o menor medida, tenía acercamientos con Monse con respecto a qué estamos contando, qué es lo que queremos contar, qué estamos sintiendo, qué no estamos sintiendo. Y eso nunca se soltó. Jamás hubo un momento de y ya entendimos a Oscar y entonces ya todo fluye de una manera, se construía todo. Y eso para mí era valiosísimo porque entonces tienes a una directora que realmente se toma el tiempo de construir y que sabe que eso es un proceso inacabable. Y a mí lo que más me gustaba de Oscar es, o sea, con lo que yo me quedo, es la capacidad de rendirte ante lo que la vida te está ofreciendo, no tanto lo que deseas, sino lo que te ofrece, que tal vez es mucho mejor. Uno puede tener ganas de vivir una experiencia y si la vida te está ofreciendo algo y te quedas en el obtusismo de querer vivir forzosamente lo que tú estás esperando, te puedes perder de cosas gloriosas. Creo que este transitar de Oscar y de rendirse ante el pueblo es una de las mayores virtudes con las que yo me quedo. Antes de grabar sobre el pueblo. Y justo compite, la película compite en la categoría de hecho en Jalisco. Quisiera saber qué tan importante fue la locación o cómo fue que eligieron ese pueblo para ahí filmar esta película. Pues era el pueblo que ofrecía lo que necesitábamos para construir nuestro pueblo ficticio. Nos permitía mostrar un lugar lo suficientemente rural para creer que no ha llegado el teléfono ni el internet. Nos ofrecía unos paisajes maravillosos, algunos muy lejanos, la sierra, donde construimos cosas, y nos ofrecía la cercanía con la ciudad de Guadalajara suficiente para poder establecernos aquí y llevar a cabo el rodaje, que siempre son situaciones muy complejas, ¿no? Y que tienen muchos requerimientos, un rodaje. Entonces nos ofrecía todo y además nos permitió mostrar el encanto de México desde otro punto, ¿no? Desde otro lugar, pues que no siempre se ve. Y yo quería construir un encanto para que ese encanto sedujera a nuestro personaje y lo hiciera cambiar de opinión sobre su lugar de origen. Y ya para terminar, otra cosa que me llamó mucho la atención fue el uso de la música, que va evolucionando desde que Oscar llega al pueblo y ya al final que es como diferente, pero desde un mismo tono. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Sí, trabajé la música con Odilon Chávez, que de hecho su familia también es de aquí, aunque eso no lo sabía yo. Él vive en la Ciudad de México. Trabajamos muchísimo. Yo le decía, quiero que empolves esa música, se tiene que sentir el pueblo, quería que mantuviera la calidad que tiene la imagen, la calidad que tienen los personajes, que es esta esencia del pueblo, ¿no? Todo eso siempre se lo pedía a todos los colaboradores. Se tiene que sentir viejo, se tiene que sentir la tierra, se tiene que percibir la realidad, tiene que mostrar realidad. Yo le decía al fotógrafo, necesito que como que la gente sienta que puede tocar la imagen. No quiero que se vea moderno, aunque sea una historia actual, ¿no? Entonces, con la música pasó lo mismo, trabajamos muchísimo. Me encantó la propuesta de Odilon de los coros. En los momentos dramáticos de la película hay un coro de mujeres que lo que hicimos fue, esas mujeres son las mujeres del pueblo que están acompañando en el dolor en ese momento al entierro, en este momento a la gravedad del asunto, en este otro cuando ya se va. Son los momentos más fuertes de la película, están acompañados por un coro de mujeres muy sutil. Hicimos muchísimas maquetas
muchas correcciones. Él me proponía, yo contraproponía, había veces que tomaba, otras que no, y elaborábamos. Y hasta que tuvimos todas las maquetas, que yo ya las escuchaba preciosas. Y me dijo, no, hay que grabar con los músicos. La primera vez que escuché la primera pieza grabada la primera vez que escuché la prueba con coro y todo era hecho en la computadora, porque así se hacen las maquetas, increíble la música, yo ya la oía muy bien, ya la teníamos montada. Cuando me mandó la primera pieza, te juro que sentí cómo se me enchinó la piel, dije, es que es la música ideal para esta película, llena de emocionalidad y acompaña a la gente al ver la película, ¿no? O sea, coincido, confirmo, yo como espectador, la verdad es que sí te genera muchos sentimientos la música a lo largo de la película. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, yo soy Lino Rangel con imágenes de Diego Pérez. Nos vemos.